entonces entremos en materia. Primero que todo analizaremos un poquito cuál es este avión. Es un avión Ilyushin y para eso pues el experto en aviación. José Luis, ¿qué nos puedes decir de este avión? Pues primero que todo, es un avión que ya está celebrando sus 33 años de haber sido creado, 32 para ser exacto, siempre cumple 33 años el 28 de septiembre. Del diseño. El diseño como tal. Hace 30 años, para ser exacto, el 28 de septiembre de 1988, el primer avión soviético de fuselaje ancho, el Ilyushin 96-300, despegó de un aeródromo central después de Frunker, en Piolet. El avión estaba dirigido por una tripulación bajo el mando del piloto de las pruebas de honor y un héroe de la Unión Soviética, Stanislavski Vishnov, un vuelo que duró 40 minutos y pasó directamente sobre los distritos centrales de Moscú. Eh, Aquí ves poniendo imágenes, contexto. Durante las pruebas del IL-96 se realizaron varios vuelos notables, entre ellos uno de largo alcance, incluido entre Moscú y Petropavlovsk, sin aterrizar en una aeronave que superó casi los 14.800 kilómetros de trayecto en unas 18 horas con 9 minutos. Eso fue en junio de 1992. Voló desde Moscú a Portland a través del Polo Norte después de pasar 15 horas en el aire. Tiene buena autonomía el pájaro. Sí, siendo el primer avión, más lo podríamos comparar como el primer avión de fuselaje ancho, más como con un Airbus 340 bimotor. Y muy avanzado para los estándares de la aviación rusa, que ya había tenido muchas falencias en lo que tiene que ver con su mantenimiento y sus verdaderos niveles de implementación, al menos para las reglas de la FAA y también de su hermana, la versión europea. La producción en serie del IL-300 se implementó en la planta de aviación de Voronezh, desde donde se lanzó el primer reabastecimiento en 1992, y la operación comercial de la aeronave comenzó en el julio 14 de 1993, con un vuelo de Moscú a Nueva York. Al principio, el nuevo buque insignia de la aerolínea Aeroflot operaba principalmente rutas internacionales, aumentando el prestigio de la aerolínea nacional. Como pueden ver, fue como el primer salto de la misma aviación comercial privada en lo que tenía que ver con aviones ya de gran escala, como un fuselaje ancho, que ya podía brindar vuelos intercontinentales largos como tal. El nuevo transatlántico se estableció como un avión excepcional y confiable. El IL-900-300 fue elegido como la junta número 1 del presidente de la Federación Rusa y la aeronave para destacar en vuelos de vuelos espaciales a Rusia. Recibió la designación de IL-96-300PU como punto de control, y prácticamente no tuvo una diferencia en las características de vuelo de la versión base, excepto el aumento de la gama externamente de la aeronave, y tampoco se fue diferenciada la versión base, excepto las características de la joroba, que es la que justamente vamos a hablar hoy. En la parte superior del fuselaje, y el primer avión de esta versión se ensambló en 1995. También se utilizó en el extranjero del 2005 al 2006. 3 aviones fueron transferidos a la aerolínea Cuba Aviación, una de ellos para el servicio del presidente de Cuba. Y el potencial inherente de los diseñadores de la hora crearon la máquina permitiendo que fuera una base para diversas modificaciones. Entonces, en los años 90 se propuso el diseño de una versión M del IL-96 que era radicalmente diferente a su línea 300, y en primer lugar se recibió un fuselaje alargado capaz de acomodar casi 435 pasajeros con unos motores domésticos PS-90 rusos. Fueron reemplazados por los Pratt & Whitney PW2337 con un mayor empuje en comparación con los PS-90, y el avión se instaló incrementando la marca Collins en 1997. El avión fue certificado para volar encima de los Estados Unidos, sin embargo la serie no continuó y se quedó ahí plasmada. Entonces se fue creada la serie 400, que es la que voló por encima del espacio aéreo colombiano
que los cambios grandes que tuvieron fue que se le instaló el PC-90A1, un motor basado en el anterior motor ruso, con mayor empuje que los Pratt Whitney, y una versión para carga denominada Raya 400T. Y después de eso, en el 2007, 2 aviones fueron transferidos a la empresa Atlas Suyov. Luego, en el 2009, fueron transferidos a la empresa Carga P-Hop. Y un total de ellos habían sido 3 aviones creados de la serie de carga. Desafortunadamente, el IL-96 nunca se convirtió en un crucero masivo gracias a la crisis del 2008, afortunadamente a las aerolíneas rusas, cuya flota estaba compuesta principalmente por automóviles nacionales. Detmo Airlines, Crash Air dejaron de existir. Los aviones de Crash Air fueron transferidos y trasladados al destacamento de vuelo espacial de Rusia y demolidos, permanentemente almacenados. Y el Raya 407 estuvo en funcionamiento hasta el 2013, antes del cese de actividades de la empresa P-Hop y Aeroflot, completando la operación del vuelo IL-96 Raya 300 entre Kashkanet y Moscú el 30 de marzo del 2014. Por ahora el único operador comercial del IL-96 sigue siendo Cuba como avión comercial, y luego del lanzamiento se vendieron algunas unidades a Aeroflot y se hacen regulares vuelos entre Madrid y París. Ocasionalmente se pueden ver en Moscú los transatlánticos de Iberia cubana durante las visitas oficiales de los líderes de Cuba. Ahora bien, la variante en la cual hablaremos hoy, la serie BPU, es un puesto de mando aéreo. Se convirtió de una variante L96-400T de carga. Externamente, el IL-96-400 BPU, que es el que sobrevoló el espacio aéreo, que se prende la imagen, se distingue por la presencia de una joroba con comunicaciones especiales que se caracteriza del IL-96-300PU, y también vale la pena señalar que la presencia de escaleras incorporada tanto en el IL-86 junto a la realiza vuelos de interés para la FSB de Rusia. Y eso es lo que podemos hablar de este avión. O sea, es una plataforma que nació como plataforma comercial de fuselaje ancho para vuelos transatlánticos, y del cual, como sucede con varios de los aviones comerciales que se venden, pues se ha adaptado una versión, en este caso como puesto de mando aéreo transportado, que es la versión de la cual vamos a hablar precisamente porque fue a la que se le realizó la interceptación. Me pareció, sí, un punto curioso en la historia fue que este tipo de avión llevó motores Pratt & Whitney, ¿no? Exactamente, fue más que todo por el tema de la, ¿cómo se le dice esa palabra? El poder volar por encima del espacio aéreo de Estados Unidos, más que todo todas las reglas que tienen que ver con la FAA. Entonces, al menos en la serie 400M, se le implementó esos motores para ver si tenía una venta más al extranjero y también para que se comenzara a utilizar. Pero el hecho de que muchas de las empresas locales cayeran, se derrumbaran por la crisis, y que también no hubiera mucho interés por parte del extranjero, hicieran que muchos de ellos terminaron desguazados o se transfirieron para aerolíneas muy específicas, como lo nombré anteriormente en la cubana. Por ejemplo, el avión de que vamos a hablar hoy ni siquiera es una variante de comercial, sino que es una variante convertida de la variante de carga que se construyó en nomás 3 unidades. Ok. Bueno, pero yo tengo entendido que de este modelo en la aviación rusa hay 5. O sea, los otros son del modelo comercial normal, o los 3 de carga se transformaron y 2 del comercial. Tengo entendido que uno de ellos sirve para como el transporte del presidente Vladimir Putin, y es la variante convertida.
de uno comercial. Pero los otros tres no sabría de qué variantes son, si los de carga, los tres construidos de carga, o de los desarmados de las aerolíneas de Aeroflot, y todas las demás variantes se quedan en tierra. Podríamos Sí. identificar dos de ellos, que sería este y el presidencial. Ok, bueno, podría ser, digamos, en todo caso, digamos, los 3 de carga no alcanzan a completar los 5. Bueno, ¿qué es un puesto de mando aerotransportado como este? ¿A qué se dedica? Este es un avión que normalmente sabemos que lo que lleva es un gran equipo de comunicaciones, ¿sí? Por lo general. ¿Podría llevar otro tipo de equipos? Es posible. ¿Qué clase de arreglos electrónicos llevarían? Pues para esto tenemos, como siempre, a nuestro ingeniero, nuestro experto en estos temas, y el cual nos va a dar unas luces de pronto sobre la configuración de este avión, este tipo de aviones tipo mando aerotransportado. Entonces, como siempre, pues le doy un gran saludo una vez más a nuestro amigo JC65, que nos va a hablar un poquito de esto. JC, ¿cómo estás? Pues bien, estamos bien. Y quería exponer unos detalles sobre este avión, ¿no? Este avión es una mezcla entre un avión VIP, es decir, para transportar personalidades cómodamente, con lujos, y es también un puesto de mando. ¿Qué significa un puesto de mando? Un puesto de mando no se corresponde con un avión de adquisición de datos. Es más bien un avión en donde el que va a tomar decisiones tiene que tener la conciencia situacional de todo, para lo cual necesita muchos equipos de comunicaciones. Y en el caso de una potencia como la rusa, que es una potencia nuclear con submarinos nucleares, etcétera, etcétera, no solamente se necesita comunicar con Moscú, no importa en qué parte esté, sino también directamente con sus fuerzas nucleares, en particular con los submarinos. Entonces, ¿qué puede tener este avión? A ciencia cierta no lo sé, pero ¿qué puede tener o qué debe tener este avión que lo diferencie de otros? Pues estos equipos de comunicaciones para transmisión en distintas frecuencias, no solamente las tradicionales VHF, HF, sino también, por lo menos en el equivalente norteamericano, en frecuencia ELF. ELF es una frecuencia de entre 3 y 10 Hz, y esto requiere antenas sumamente largas y son especialmente pensados, o sea, su uso es comunicación con submarinos, incluso en navegación por debajo de la superficie, para lo cual los submarinos también disponen de grandes antenas, que generalmente en el caso del submarino es remolcada y le permite estar en contacto cuando está a poca profundidad. Puede desplegar ese tipo de antena y recibir comunicación, en este caso directamente de un avión, que es el que lleva la cabeza de mando, ¿no? Eso es lo que esencialmente diferencia a este avión de otro. Por supuesto, al llevar a estos mandos debe tener sistemas de autoprotección. Un sistema de autoprotección, por supuesto, tiene que detectar el entorno para poder tomar las medidas necesarias para protegerse. Pero este es algo digamos, a corta distancia, es algo más que todo táctico, no es algo de que va a estar monitoreando las comunicaciones o los sistemas de radar, o etcétera, etcétera, a larga distancia, o un entorno amplio, sino simplemente para protección, es decir, esencialmente un sistema MAWS, es decir, un MAWACS o Missile Approach Warning System, que es un sistema que detecta que un misil se le acerca, bien sea de guía infrarroja o bien sea de guía radar, da la alerta y se pueden tomar acciones como maniobras violentas, despliegue de chaff, despliegue de flag, etcétera, etcétera, y seguramente despliegue de contramedidas electrónicas activas.
esto también es de esperar de que tenga este avión, este tipo de equipo. Para este tipo de equipos, no, como se trabaja en altas frecuencias, y incluyendo sensores ópticos, no se necesitan grandes antenas, grandes protuberancias, grandes cosas que delaten su presencia. Generalmente son bastante pequeñas y pues realmente no se podrían detectar. Una antena para sistemas de, digamos, de espionaje, de vigilancia, de SIGINT, de Signal Intelligence, sí necesitaría antenas externas al fuselaje, y estas necesariamente van a estar ubicadas fuera del fuselaje, por supuesto, por motivos aerodinámicos, cubiertas por protuberancias, pero estas protuberancias son hechas normalmente de fibra de vidrio, que la fibra de vidrio a las ondas radioeléctricas. Entonces, ¿qué podemos esperar? La única protuberancia grande que se le observa a este avión es en la parte superior, y que podría corresponder a antenas en HF o incluso en frecuencias inferiores para la comunicación estratégica con su fuerza nuclear. Es una inferencia que se está haciendo, más es difícil conseguir una información detallada. ¿Qué sistema hay parecido? Por ejemplo, si se ve, esto es con José, tal vez puede poner una imagen del EP3 Aries. El EP3 Aries es el avión de vigilancia electrónica por excelencia de la Marina de Estados Unidos y de las fuerzas norteamericanas. Y tiene una antena, si no igual, bastante parecida en la parte superior. Pero junto a esa antena tiene muchísimas otras antenas, y más que todo arreglos de antenas, es decir, varias antenas colocadas en una distribución geométrica en la parte inferior, que son para la vigilancia, mientras que la parte superior es para la comunicación, esencialmente la comunicación con las fuerzas navales y comunicación con las fuerzas submarinas. ¿Sí? ¿Se entendió o se escuchó? Sí, te escuchamos perfectamente todo. Una pregunta, JC, yo soy curioso y me da por preguntar. Bueno, está bien que digamos, para hacer espionaje electrónico se requerirían, digamos, unas antenas en el exterior mucho más llamativas, y así que digamos que hacer inteligencia electrónica con este avión no se ve muy posible en vista de que no tiene un arreglo de antenas de ese tipo. Pero digamos, electro-ópticos, por ejemplo, posible que los llevara en alguna parte? Hay que entender lo siguiente. Entre los sistemas electromagnéticos, mientras mayor sea la frecuencia de trabajo, menor es el tamaño físico de la antena. A menor frecuencia, como las utilizadas para comunicaciones, y ya expliqué con un submarino, por ejemplo, más grande, mayor tiene que ser la extensión de la antena. ¿Por qué? Porque, bueno, esas son cuestiones que ya habíamos explicado, sería un programa completo de por qué, pero una antena para, por ejemplo, detectar radares en banda X puede ser muy pequeña, y generalmente un caza tiene de este tipo de antenas. Pero cuando tú necesitas detectar comunicaciones que son en frecuencias HF, VHF, incluso HF, tú necesitas antenas bastante grandes. La que está. Si se observa, sí tiene una antena parecida a la del avión ruso, pero es una entre muchísimas antenas que tiene. ¿Sí se ve? Sí, es una antena igual en el morro. Y en particular, en el EP3 es para comunicación con fuerzas navales, esencialmente submarinas, en donde las antenas, ya para esa frecuencia, por motivo, normalmente los sistemas de comunicación, las antenas son verticales, es decir, polarización vertical. Pero cuando el tamaño de la antena es tal que tú no puedes ponerla parada, digamos,
ya se empiezan a utilizar antenas en forma horizontal para estas frecuencias, ¿no? Y es lo Esa que es muy podemos buena ver foto. en este video. Sí, ahí Okay. tenemos Fíjense una que en buena la foto parte de la superior tiene la antena que es parecida a Mm. la del avión ruso, pero por debajo tiene otra antena, en el morro tiene, claro, es muy parecido al convencional, pero es otra antena también diferente. En la parte posterior, pero en la parte inferior, en la inferior posterior, tiene lo que se llaman arreglos de antenas. Estos arreglos de antenas tienen una forma geométrica. Desde aquí lo vemos, bueno, no sé si en esta foto se puede observar, se ven como varios palitos saliendo hacia abajo. Eso si uno lo observa en el plano, desde arriba o bien desde abajo, forman un círculo. Son varias antenas formando un círculo que son para detectar la dirección de donde proviene una señal en frecuencias en VHF o en UHF, esencialmente VHF y en banda L incluso. Eso tiene que estar obligatoriamente, todas las antenas tienen que estar obligatoriamente fuera del fuselaje de aluminio del avión. ¿Ven? Como ya expliqué, en protuberancias que son de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es transparente a las ondas radioeléctricas, a diferencia, por ejemplo, de fibra de carbono. Y muchos dirían, no, ¿por qué fibra de vidrio si ya la moda es la fibra de carbono? No, la fibra de carbono no es transparente a las ondas radioeléctricas. Entonces, todo tiene su razón de ser y uno puede, por supuesto, repito, inferir algunas cosas de este avión, más saber exactamente qué es realmente difícil desde para uno sentado aquí hacer eso. ¿Sí? Lo que te estaba preguntando era si era posible que este avión tuviera algún arreglo de electroópticos, de cámaras. Igual que para las antenas, que son de los sistemas radioeléctricos, para los sistemas visuales, tiene que al menos salir el lente de la cámara fuera del fuselaje, por razones obvias, pero, o tener un cristal o tener un plástico o algo. Y realmente en el avión ruso no se ve nada que delate que tenga sistemas electro-ópticos. Claro, una cámara pequeña en la panza pudiera ser, no sé, pero realmente no creo que recuérdese también, no sé si me estoy adelantando en lo que van a hablar posteriormente, pero para tú probar las Fuerzas Armadas de un posible contrincante, no necesariamente tú tienes que tener equipos sofisticados de escucha y pasar por encima de ellos. Te basta tú con poner en este caso, colocar un avión civil entre comillas, porque realmente no sé el estatus de este avión, si es civil o es gubernamental, que son dos, en aviación civil son dos estatus diferentes, un avión civil que un avión perteneciente a un gobierno, que bien sea militar o policial o de fuerzas de seguridad. Puedes tener ese avión, hacerlo que inocentemente se desvíe de su ruta, y con esto ya tú estás probando la presto operacional de las Fuerzas Armadas que tú quieres poner a prueba. Es decir, saber si están vigilando tu vuelo, si es detectado a tiempo, si los medios de reacción actúan a tiempo, etcétera, etcétera. Tú ese tipo de cosas las puedes testear, las puedes probar sin necesidad de tener un equipo recolectando señales o tomando fotografías. O sea, no creo que los rusos tengan ninguna necesidad de montar un equipo electro-óptico para tomar unas fotos teniendo ellos acceso a satélites fotográficos de alta resolución. Sí, efectivamente. Se diría que no tendría como mucho sentido teniendo acceso a satélites que toman fotografías de alta definición o incluso que lo manejan las imágenes en tiempo real, pues mandar un avión a fotografiar. Además que por donde se metió no es que precisamente sobrevolara
tampoco áreas candentes de información, digo yo. Pero eso lo vamos a entrar a analizar ahorita. ¿Algo más que podamos anotar sobre las características del avión, JC? Bueno, nada, este es un avión que de largo alcance, creo que entre 8.000 y 9.000 kilómetros de alcance. Me parece extraño, y ahí se podrían conjeturar cosas, que hizo escala en Cabo Verde. Cabo Verde, ustedes saben que hay un prisionero famoso que ese sería otro asunto ya, pero se dice, Alexander, se dice que hay fuerzas, o sea, tienen fuerzas de vigilancia, pues, de lado y lado, de parte de Estados Unidos por un lado, de parte de Rusia de otro lado, porque aparentemente el tipo tiene secretos que unos quieren saber y los otros quieren que no se sepan. Entonces, generalmente se tienen equipos de vigilancia en Cabo Verde para vigilar la situación en general, ¿verdad? Entonces, ese avión ha podido hacer un vuelo directo, digamos, sin hacer escala allí, hasta Caracas, y de Caracas a Nicaragua, si es que su destino final, como era Nicaragua su destino final, no sé qué pudiera estar haciendo, pero ya eso entra en conjeturas que seguramente ustedes están más tendrán mejores herramientas para tomar en cuenta. Otro aspecto sobre el avión es que es un avión básicamente comercial, cuatrimotor, que tiene, una de sus fallas son sus motores rusos, que son muy consumidores de combustible. Por ejemplo, de lo que están hablando de los Pratt & Whitney, si con los Pratt & Whitney alcanza 10.000 kilómetros de radio de acción, con el motor ruso solamente 9.000, a pesar de que todas las demás cosas son iguales. Y con el motor americano, a pesar de ser más potente, es más ahorrativo de combustible y le permite alargar esos 1.000 kilómetros de radio de acción. Ese es el otro aspecto a tomar en cuenta. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué otras antenas siempre se colocan arriba, en la parte superior del avión? Son las de los sistemas de posicionamiento global por satélite, GPS normalmente en Occidente, pero en este caso sería GLONASS. Estamos seguros de que ese avión cuenta no solo con un sistema GLONASS, sino varios, y en particular con sistemas de protección contra interferencias en el GLONASS, es decir, que es muy difícil de engañarlo, a menos de saturarlo. Los sistemas de navegación satelital son fáciles digamos, de bloquear, porque es una señal a una frecuencia conocida. El sistema generalmente usa antenas pequeñas, por lo tanto, al ser antenas pequeñas se recibe señales de todos lados. Y yo, estando en tierra, puedo emitir una señal para tratar de interferir el sistema GLONASS o el sistema GPS. Pero para un avión que está volando a 10.000 metros de altura, se pueden implementar ciertas medidas para que la antena solo mire a los satélites que están hacia el cenit y a satélites en particular, y no de manera de evitar el bloqueo que se puede hacer desde equipos en tierra. Entonces, seguramente que este avión también tiene el equipo GLONASS con protección contra interferencia. Creo que fue el punto de la parte electrónica que me faltó.